La casa de Amelia parecía dormida desde hacía años. El reloj de péndulo marcaba las horas sin que nadie las escuchara. Las paredes, alguna vez blancas, hoy cargaban grietas que se abrían como heridas antiguas. El único sonido constante era el del viento colándose por las ventanas mal cerradas, y de vez en cuando el suspiro cansado de una mujer que había dejado de soñar. Amelia, de 74 años, vivía allí desde que enviudó. Cada rincón le recordaba a Tomás, su esposo, especialmente el viejo corral donde el toro medianoche rumiaba sus días. Pero lo que antes fue un hogar, ahora era un campo de guerra silenciosa. Enrique, su único hijo, ya no era el niño de sonrisa tímida que jugaba entre los olivos. Había cambiado. La adicción lo había consumido, convirtiéndolo en una sombra violenta y desesperada. Entraba sin saludar, pateando puertas, buscando dinero que Amelia no tenía. «Sé que lo escondes, vieja mentirosa», gritaba, mientras le revolvía la cocina y volteaba los cajones. Veces la insultaba, otras veces la empurraba contra las paredes. Ella nunca respondía, solo bajaba la mirada como si la culpa de todo fuera suya. El miedo se había vuelto parte de su cuerpo, como un órgano más. Medianoche, el viejo toro negro lo observaba todo desde el corral. Nadie sabía cómo, pero aquel animal parecía entender lo que pasaba. Cuando Enrique gritaba, él resoplaba con fuerza. Cuando Amelia lloraba, él golpeaba el suelo con sus pezuñas. Amelia solía acercarse a él en las madrugadas, cuando ya no podía dormir. «Solo tú me escuchas, viejo amigo», le susurraba entre lágrimas. Medianoche la miraba en silencio, como si sus ojos pudieran cargar el peso que ella ya no podía sostener. Aquel toro, que una vez fue bravo en la plaza, ahora era su único refugio. Una tarde, Enrique llegó más alterado que nunca. Había vendido su celular, su chaqueta, hasta una caja de herramientas de su padre. Nada era suficiente. Amelia le ofreció un té, temblando, como si ese gesto pudiera aplacar su furia. Pero él la empujó al suelo, haciéndola golpear la cabeza contra la mesa. «Dame lo que escondes o te mato», rugió con los ojos rojos. Amelia no lloró. Se quedó allí, en el suelo, con la cara ensangrentada y la mirada perdida. Esa vez no pensó en huir. Pensó que quizás, por fin, todo acabaría. Pero alguien más lo sintió. En el corral, Medianoche levantó la cabeza de golpe. Algo dentro de él cambió. Olfateó el aire como si pudiera saborear el miedo. Las bisagras de la cerca crujieron con un sonido sordo. La tierra vibró bajo su peso. Por primera vez en años, el toro embistió con fuerza, derribando el portón de madera como si fuera papel. No hubo testigos, solo el viento, los ladridos lejanos de los perros y el rugido contenido de una bestia que, en silencio, había decidido no permitir más dolor. Enrique no escuchó el estruendo del corral al romperse. Estaba demasiado ocupado escupiendo insultos y pateando la alacena vacía. La furia lo consumía como fuego en rastrojo seco. Amelia, aún en el suelo, trataba de incorporarse, apoyándose en sus frágiles brazos. La sangre le corría por la sien, pero lo que más dolía era el alma. «Tu padre no crió a un monstruo», murmuró con voz temblorosa. Enrique se giró bruscamente. «¿Qué dijiste?» Pero antes de que pudiera acercarse, un ruido sordo, como un tambor primitivo, retumbó desde la puerta trasera. Las bisagras del portón cedieron con un grito metálico. Medianoche estaba allí, oscuro como la noche sin luna, con los ojos brillando como brasas. Sus músculos, envejecidos pero aún imponentes, vibraban con tensión. Enrique lo miró incrédulo. «¿Y tú qué haces aquí, bestia inútil?» Se acercó tambaleando, con una botella rota en la mano. Medianoche avanzó un paso. Fue solo uno, pero fue suficiente. El aire se llenó de algo ancestral, una energía antigua que hablaba de fuerza, de territorio, de protección. Amelia, desde el suelo,
sintió cómo su corazón se aceleraba por primera vez, no por miedo, sino por esperanza. Enrique levantó la botella desafiando al animal. ¿Quieres protegerla tú también? Pues ven. Pero Medianoche no necesitaba órdenes. No obedecía a nadie. Con un bramido profundo, avanzó. Sus pezuñas golpeaban la madera del piso con un ritmo que parecía tambor de guerra. Enrique retrocedió trastabillando y cayó de espaldas. La botella rodó por el suelo. El toro se detuvo a centímetros de su cuerpo, bufando con furia, sus ojos clavados en los del muchacho, como si pudiera ver todos sus pecados. Por un segundo, el tiempo se congeló. Amelia no sabía si gritar o rezar. La imagen era irreal, su hijo acorralado, el toro de su difunto esposo convertido en guardián. Medianoche no atacó, no embistió, solo permaneció allí, inmóvil, como una estatua viva. Enrique, paralizado, respiraba con dificultad. «Está loco, este animal está loco», murmuraba. Pero en su mirada no había burla esta vez, solo temor. Por primera vez, el agresor temía, y Amelia lo notó. Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. Miró al toro, luego a su hijo, y algo dentro de ella se rompió, o quizás se reconstruyó. Ella caminó hasta colocarse entre ambos. Medianoche dio un paso atrás, permitiéndole pasar. Amelia se agachó lentamente y recogió la botella. «Te dije que ya no eras el niño que crié, pero tampoco soy la mujer que callaba», dijo con voz firme, aunque rota. Enrique la miró con desconcierto, como si no reconociera a la mujer frente a él. Amelia levantó la mirada hacia el cielo, respiró hondo y susurró: «Gracias, Tomás, gracias, Medianoche». Esa noche el silencio en la casa no fue de miedo, fue de un nuevo comienzo. El silencio que siguió fue espeso, casi sagrado. Enrique no se atrevía a moverse. Medianoche seguía allí, firme como una montaña viva, vigilando. Amelia respiraba con dificultad, no por miedo, sino por el peso de haber roto años de sometimiento con solo unos pasos. En su interior algo despertaba, no rabia, sino dignidad. Se inclinó y recogió una manta del suelo. Cubrió sus propios hombros, no por frío, sino como quien se vuelve a vestir de sí misma. El toro no se movió. Solo giró lentamente la cabeza hacia la puerta, como si supiera que la amenaza estaba contenida. Amelia no llamó a la policía de inmediato. No aún. Se dirigió a la cocina con pasos lentos, arrastrando sus zapatillas gastadas. Preparó agua caliente como hacía cada noche, no por costumbre, sino como acto de recuperación. El hervidor silbó. El vapor subió, dibujando figuras suaves en él. Desde la ventana podía ver el corral roto y el camino abierto hacia la libertad. Pero Medianoche había decidido quedarse. Él no huía, él cuidaba, como lo hacía Tomás en vida, como lo hacía ahora, a través de su animal. Enrique se quedó sentado contra la pared. No lloraba, pero sus ojos ya no tenían fuego, solo vacío. Por primera vez en años, parecía ver a su madre de verdad, no como una vieja frágil, sino como una mujer que había sobrevivido. Trató de hablar, pero las palabras no salieron. Amelia no necesitaba escuchar nada. Su hijo no era un monstruo, pensó. Era un niño roto por dentro, pero eso no justificaba la violencia. El amor no debía doler, y si dolía, no era amor. Era control, era miedo, y ella ya no quería vivir así. Medianoche regresó lentamente al patio. No corrió, no embistió, simplemente caminó hacia la luna, como si cumplida su misión, pudiera volver a ser un animal. Amelia lo siguió con la mirada. El aire olía a tierra mojada y a promesa nueva. Con esfuerzo, cruzó la sala y cerró la puerta. No con violencia, con decisión. El encierro ya no era suyo. Esa casa, desde esa noche, dejaría de ser prisión para volver a ser hogar. Aunque doliera, aunque tomara tiempo, aunque tuviera que volver a aprender cómo se vivía sin miedo.
En la habitación de Tomás aún colgaba la foto de su boda. Ella y él, jóvenes, con flores en las manos y esperanza en los ojos. Amelia se sentó al borde de la cama. Acarició la madera del respaldo como si acariciara el pasado. Lo logré, viejo. No como pensábamos, pero lo logré. Afuera, medianoche resopló con suavidad. Enrique, en el suelo, miraba sus propias manos, manchadas no solo de tierra, sino de errores. Nadie habló más esa noche, porque el silencio, esta vez, no oprimía. Solo dejaba espacio para que el alma respirara. La mañana llegó envuelta en una calma extraña, como si la casa entera hubiera exhalado después de años conteniendo la respiración. Amelia despertó con el cuerpo adolorido, pero sin ese nudo en el pecho que la había acompañado por tanto tiempo. Caminó hasta la cocina y preparó café, con manos temblorosas, pero decididas. En el fondo, aún podía sentir el eco de la noche anterior, la mirada de medianoche, la furia contenida de Enrique, su propia voz al romper el silencio. Todo había cambiado, aunque el mundo exterior aún no lo supiera. Enrique seguía en el sofá, dormido o fingiendo estarlo. Amelia lo miró por un largo instante. No había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza, casi compasiva. Sabía que su hijo era víctima de algo más grande: la droga, la soledad, el dolor no dicho. Pero eso no borraba los golpes ni las humillaciones, no lo excusaba. Amelia comprendía ahora que el perdón no es olvido, es tomar distancia del daño, incluso si viene de la sangre propia. Colocó una manta sobre él, no como madre sumisa, sino como mujer que decide cómo termina su historia. Medianoche estaba en el patio, junto al corral destruido. Sus patas pisaban la tierra, húmeda, marcando huellas nuevas sobre el barro antiguo. Amelia salió a su encuentro. Se acercó con paso lento, acariciando su lomo áspero, sintiendo su respiración profunda y tranquila. «Me salvaste, viejo», le dijo al oído, como si hablara con un amigo de toda la vida. El toro giró apenas la cabeza, como reconociendo el gesto. No necesitaba palabras. Su acto había sido claro. Donde el hombre falló, el animal respondió. La vecina, doña Remedios, apareció con una cesta de pan rota y el rostro de Amelia lleno de moretones. No preguntó nada. Solo dejó el pan sobre la mesa de la entrada y tomó su mano. «Ya era hora, Amelia», susurró. Las noticias corrían rápido por el pueblo, pero esa mañana nadie murmuraba con malicia. Era como si todos supieran, pero nadie hubiera sabido cómo actuar. Medianoche, el viejo toro negro se había convertido en la voz que todos callaron durante años, y ahora nadie podía ignorarlo. Amelia, de pie frente al espejo, se observó como si se viera por primera vez. Las arrugas, los ojos cansados, las manos gastadas por los años, pero también la firmeza en la mirada. Había cruzado el infierno y seguía de pie. Enrique aún dormía, o tal vez reflexionaba. La policía aún no había sido llamada, pero Amelia ya sabía que el final estaba cerca. No el final de todo, sino el final del miedo. Y en ese silencio nuevo, escuchó el resoplido de medianoche desde el patio, como un recordatorio de que el coraje también se hereda. Amelia se sentó junto a la mesa del comedor, con el teléfono fijo entre las manos. Lo sostuvo largo rato sin marcar, como si el aparato pesara toneladas. Miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, dibujando líneas cálidas sobre el suelo frío. El rostro de Tomás apareció en su mente, no como recuerdo, sino como impulso. «Basta, Amelia», se dijo a sí misma. Entonces, con dedos temblorosos, marcó el número de emergencias. Al otro lado, una voz masculina respondió, clara, formal. «Policía, ¿en qué podemos ayudarla?». No fue fácil contar lo ocurrido. Cada palabra pesaba como plomo. «Mi hijo me golpeó. No es la primera vez. Anoche intentó matarme.
El oficial guardó silencio unos segundos antes de preguntar si aún estaba en peligro. Amelia miró a Enrique, que dormía con el rostro relajado, como si nada hubiese pasado. Ahora no, pero quiero dejar constancia. Quiero que esto pare. El oficial tomó los datos. Le aseguró que enviarían una patrulla para hacer el reporte y evaluar la situación. Amelia colgó el teléfono sintiendo un vacío en el estómago, pero también un alivio desconocido. Enrique despertó minutos después. Se incorporó lentamente, frotándose la cara. Miró a su madre en silencio, como si presintiera algo diferente en el ambiente. No había gritos, no había súplicas. Amelia lo miraba con los ojos secos. «Llamé a la policía», dijo sin levantar la voz. Enrique abrió la boca, sorprendido, pero no dijo nada. «No te odio, hijo, pero esto termina hoy». Él la observó como si viera a una extraña. Por primera vez entendía que su madre ya no le temía, y eso lo desarmó más que cualquier fuerza física. Medianoche permanecía cerca de la puerta trasera, inmóvil, no como un animal cualquiera, sino como un testigo, como si supiera que lo que estaba por ocurrir era necesario. Enrique se acercó, como queriendo salir, pero el toro bloqueó el paso con su cuerpo. No embistió, solo lo miró. El joven dio un paso atrás, nervioso. «¿Qué le hiciste a ese animal?», murmuró. Amelia no respondió, porque no había que explicarlo. Medianoche no actuaba por venganza, actuaba por lealtad, por justicia, por instinto de proteger lo que amaba. El sonido de una sirena lejana rompió la quietud. Se acercaba lenta pero firme, como una promesa de cambio. Amelia cerró los ojos por un segundo, no por miedo, sino para memorizar ese instante, el momento en que eligió vivir. Cuando abrió los ojos, Enrique ya no era solo su hijo, era la consecuencia de años de silencio, pero también era el inicio de una nueva verdad. Medianoche resopló. Amelia acarició su lomo una vez más y susurró: «Gracias por no mirar hacia otro lado, porque a veces el único que ve es aquel que no habla». La patrulla blanca y azul se detuvo frente a la casa de Amelia, levantando una nube de polvo. 2 oficiales bajaron con pasos firmes. No era la primera vez que acudían a ese tipo de llamadas, pero había algo diferente en el ambiente. El portón caído, el corral roto y el viejo toro negro parado como centinela llamaron su atención de inmediato. Amelia los recibió en la puerta, con los ojos cansados pero firmes. «Pasen, por favor». Su voz no era suplicante, era la voz de alguien que ya no pedía permiso para existir. Los oficiales encontraron a Enrique sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. No se resistió, no gritó, solo levantó las manos cuando le pidieron que lo hiciera. «No lo entiendo. Ella es mi madre», murmuró con voz débil. Uno de los policías asintió sin emoción. «Y eso lo hace peor, muchacho». Amelia observó en silencio mientras le colocaban las esposas. Su corazón no se rompía, pero dolía, porque una madre puede perdonar, pero también debe protegerse. Y hoy ella elegía vivir, aunque eso significara ver a su hijo partir. Medianoche bufó desde la puerta trasera, como si aprobara la escena. Uno de los oficiales se acercó con cautela. «¿Ese toro es suyo, señora?». Amelia asintió. «Era de mi esposo, pero anoche fue mío». Agente sonrió con incredulidad. No sabía que un animal podía hacer tanto por alguien. Amelia bajó la mirada hacia el suelo. Muchos humanos tampoco lo hacen. Enrique fue escoltado hasta la patrulla sin mirar atrás. No dijo adiós, y quizás, por ahora, eso era lo mejor. El silencio también puede ser un paso hacia la redención. Cuando el vehículo arrancó, Amelia permaneció de pé, inmóvel, observando o ponto onde a poeira se ergueu e depois assentou. O mundo parecia mais quieto, mas não vazio. Medianoche se aproximou dela, arrastando as patas pesadas e encostou o focinho em sua mão. Ela se ajoelhou,
o abraçou pelo pescoço e deixou que as lágrimas finalmente caíssem. Não eram lágrimas de dor, eram de libertação, de luto, de recomeço, como se tudo aquilo precisasse ser lavado da alma para que o futuro pudesse nascer. Naquela noite, a casa estava em paz pela primeira vez em muitos anos. Amélia dormiu sem deixar a luz acesa. Medianoche permaneceu deitado na porta da casa, como um guardião antigo, e o vento que atravessava as janelas não trazia mais medo, mas sim o sussurro de um tempo novo. O tempo em que ela não seria mais a mulher que esperava ser salva, mas aquela que sobreviveu. E ao lado dela, um touro negro, velho e nobre, que não precisou de palavras para rugir por justiça. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de extrañeza y alivio. Por primera vez en años, Amelia podía caminar por la casa sin anticipar un grito detrás de cada puerta. El silencio, que antes le oprimía el pecho, ahora era un refugio. Aún sentía el eco de los golpes en su cuerpo, pero su alma empezaba a respirar. Lavó las sábanas, abrió ventanas, ventiló la memoria. Cambiar una cortina, mover una silla de lugar, eran pequeños actos de libertad. No necesitaba grandes gestos, solo comenzar, paso a paso. Medianoche seguía allí, como si entendiera que su papel aún no había terminado. Caminaba lento por el patio. A veces se detenía frente a la ventana donde Amelia tejía en las tardes. Ella le hablaba no con tristeza sino con gratitud. Nunca esperé que mi salvación llegara con pezuñas y mirada noble, le decía. El toro giraba las orejas como escuchando. En el pueblo la historia corría de boca en boca. Algunos no lo creían. Otros, en silencio, sabían que era verdad, porque había cosas que solo los animales más antiguos entendían. Doña Remedios y otras vecinas comenzaron a visitar más a menudo. Traían pan, flores, historias. No preguntaban por Enrique, solo abrazaban a Amelia con ternura. Ya no estás sola, repetían, y por primera vez ella lo creía. El miedo había sido sustituido por una red invisible de mujeres que también cargaban cicatrices, algunas físicas, otras más profundas. Amelia escuchaba en silencio y cuando hablaba, su voz salía firme. Si no fuera por medianoche, yo no estaría aquí, y todas sabían que no exageraba. Una tarde, Amelia se acercó al corral, con martillo y clavos en mano. Quería reconstruir la cerca, no para encerrar al toro, sino para devolverle su hogar. Medianoche la observó con paciencia mientras ella martillaba, gota de sudor tras gota de esfuerzo. Cada tabla colocada era una declaración. Aquí vuelvo a mandar yo. Cuando terminó, se sentó sobre el tronco que usaban de banco y respiró profundo. El sol caía detrás de los montes, tiñendo el cielo de naranja. Medianoche se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. Ninguno dijo nada, porque la paz no siempre necesita palabras. Esa noche, Amelia sacó del armario uma caixa antiga. Dentro havia cartas, fotografias e o diário de Tomás. Leu em voz alta, sentindo a presença dele em cada linha. Nunca pensei que o touro que você tanto amava salvaria minha vida, murmurou. Medianoche ressonava do lado de fora, e ela tinha certeza de que ele ouvia. Na última página do diário, Tomás havia escrito: "O verdadeiro homem protege em silêncio." Amélia fechou o caderno e sorriu. Talvez, no fim, Tomás nunca tivesse partido por completo. La llegada de la patrulla no fue, pero sí definitiva. Dos oficiales descendieron del coche con pasos decididos. Uno de ellos, una mujer de rostro serio pero compasivo, se acercó a Amelia con voz suave. Recibimos su llamada. ¿Se encuentra bien? Amelia asintió con la cabeza, aunque su cuerpo aún temblaba. Les indicó la sala donde Enrique estaba sentado, cabizbajo. Medianoche seguía en la entrada trasera, inmóvil, como si esperara ser llamado a testificar. En el aire se sentía algo espeso, como si el tiempo se
detuviera para registrar lo que iba a suceder. Enrique no opuso resistencia. Cuando los agentes le pidieron que se levantara, simplemente lo hizo. Sus ojos buscaron los de su madre, pero no encontraron compasión ni rencor, solo una calma que lo desarmó por dentro. ¿Tiene algo que decir antes de que lo llevemos?, preguntó uno de los oficiales. Enrique bajó la mirada y murmuró: «Lo siento, mamá». Pero ya no eran las palabras lo que importaba. Amelia cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Aquella disculpa tardía no borraba el pasado, pero cerraba una puerta con dignidad. Mientras lo esposaban, uno de los agentes notó al toro. «¿Y ese animal?», preguntó, desconcertado. Amelia se acercó a medianoche y le acarició el cuello. «Él fue quien me salvó. Él escuchó lo que nadie quiso oír». Los policías intercambiaron miradas. No sabían cómo procesar aquello, pero lo anotaron en el informe. Porque a veces la verdad no necesita lógica, solo testigos. Medianoche, con sus ojos oscuros y profundos, miraba sin juicio pero con certeza. La verdad no siempre ruge, a veces respira como él. Doña Remedios apareció en la calle, observando desde la acera. No dijo nada, solo juntó las manos en señal de oración cuando vio a Enrique entrar, no en un coche cualquiera, sino en el coche de la justicia. Otras vecinas se asomaron discretamente. Por fin, algo había cambiado, no solo para Amelia, sino para todas aquellas que, en silencio, compartían historias parecidas. El toro, de 1900, pie, parecía erguido como una estatua viva en la entrada de un nuevo tiempo, como si supiera que su acto resonaría más allá de los muros de esa casa. Cuando el vehículo policial desapareció en la curva, Amelia se quedou ali, parada no meio do caminho. Sentia vazio no peito, mas não era tristeza. Era espaço, espaço para algo novo crescer. Olhou para o céu e, pela primeira vez em muitos anos, não teve medo do que viria. «Ahora sí, Tomás», murmuró. «Ahora sí puedo vivir». Medianoche soltó resoplido suave e inclinó la cabeza como si aprobara esas palabras. La verdad por fin se había mostrado, no en gritos, no en juicios, sino en actos, y eso era todo lo que importaba. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no vacíos. Amelia limpió la casa con manos firmes, como si cada trapo pasara no solo sobre el polvo, sino sobre cicatrices del alma. Cambió las cortinas, recogió las botellas rotas, reparó la puerta del baño donde Enrique la había encerrado una vez. El eco de los gritos ya no vivía allí. Medianoche la seguía como un guardián. Dormía bajo su ventana, se alzaba cuando ella salía a colgar ropa y volvía a su lugar sin hacer ruido. Nunca pidió nada, solo permanecía. El pueblo, con su ritmo lento, empezó a notar el cambio. Algunos se acercaban con gestos tímidos, otros solo saludaban desde lejos, como si el respeto recién nacido les pesara en la lengua. Doña Remedios trajo pan casero un domingo por la mañana y le dio un abrazo sin palabras. Aquel gesto, tan simple, la hizo llorar. Amelia no recordaba la última vez que alguien la había tocado con ternura. En ese abrazo, comprendió que no solo había sobrevivido, había renacido. Ya no era la madre del muchacho violento, era la mujer que enfrentó la tormenta y quedó de pie. Una mañana, Amelia recibió una carta. Era del centro de rehabilitación donde Enrique había sido llevado por recomendación judicial. Decía que estaba colaborando, que había tenido una recaída, pero ahora mostraba voluntad. La mujer leyó esas líneas sin rencor, pero tampoco con ilusiones. Sabía que no podía curarlo, sabía que su amor no bastaba, pero le deseaba paz. Sin lágrimas, dobló el papel y lo guardó en una caja de madera donde antes solo había recuerdos de dolor. Ahora, esa caja contenía historia, y la historia por fin ya no dolía. Medianoche se había convertido en parte del paisaje. Los niños del pueblo se acercaban con cautela y él los olfateaba sin agresividad. Había algo sabio en su calma, algo que la gente
respetaba. Algunos empezaron a llamarlo el toro de la viuda, aunque Amelia no era viuda, ni el toro era suyo, pero los nombres poco importaban. Él era símbolo de resistencia, de justicia, de lo que aún queda cuando todo parece perdido. Un vecino ofreció llevarlo a una finca cercana, pero Amelia se negó. «Él está donde debe estar», dijo, y nadie discutió. Una noche, sentada en el porche, Amelia miró el campo iluminado por la luna. Medianoche rumiaba a unos metros, en silencio, en cómo habría reaccionado ante todo esto. En sí habría llorado al ver lo que su hijo se había convertido. Pero también pensó que quizá desde algún rincón del universo Tomás había enviado a medianoche para protegerla, para recordarle que aún había amor en este mundo, aunque llegara en forma de toro. Cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo estaba en paz, no solo con lo que fue, también con lo que ahora era. Pasaron los meses y la historia de Amelia y el toro llegó a oídos de periodistas locales. Un joven cronista, con más curiosidad que ambición, pidió entrevistarla. Ella aceptó, no por vanidad, sino porque sentía que había algo que debía ser contado. La entrevista se hizo bajo la sombra del gran roble que plantó con Tomás cuando se casaron. Medianoche permanecía cerca, como si comprendiera que su historia también sería escrita. El periodista escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo, «Gracias por confiar». Y Amelia supo que su verdad ya no le pertenecía solo a ella. Una semana después, el artículo se publicó bajo el título «La mujer que fue salvada por un toro». No tardó en volverse viral. Gente de otras ciudades escribió cartas, mandaron mensajes, algunos con historias propias de abusos, otros simplemente para decir gracias. Un refugio de animales ofreció protección legal a medianoche por si algún ganadero reclamaba derechos. Pero nadie lo hizo, como si el mundo entero entendiera que él ya no era propiedad de nadie, era libre y en su libertad era sagrado. Amelia recibió una placa del ayuntamiento por su valor, su dignidad y su ejemplo para todos. Enrique no volvió al pueblo. Desde el centro de rehabilitación envió una última carta. «No merezco tu perdón, pero te agradezco haber sobrevivido a mí», escribió. Amelia lloró al leerla, pero no por él. Lloró por la mujer que había sido durante tantos años y por la mujer que ahora era. Esa carta también fue a parar a la caja de madera. El pasado ya no la perseguía. Era solo una sombra más entre los árboles, sin fuerza para herir. El presente, en cambio, estaba lleno de amaneceres y de la respiración tranquila de un toro negro que velaba su descanso. Una tarde, medianoche desapareció. No hubo huellas ni señales. Algunos dijeron que fue hacia las montañas, otros que simplemente se fue cuando sintió que su misión había terminado. Amelia buscó durante días, pero en el fondo sabía que no estaba perdido. Estaba en algún lugar donde su alma también podía. Aunque su ausencia doliera, no era una pérdida, era una despedida digna, como si incluso en eso, medianoche, hubiese querido enseñarle algo, que todo lo valioso llega, cumple su ciclo y parte con la misma elegancia con la que vino. Los años pasaron. Amelia envejeció con serenidad, plantó flores en el roble, pintó su casa de azul y adoptó un perro callejero que le recordó, por alguna razón, al viejo toro. A veces, cuando el viento soplaba desde el sur, juraba oír el resoplido de medianoche entre las colinas, y entonces sonreía, porque sabía que su historia no se había perdido. Vivía en cada mujer que se negaba a callar, en cada alma que encontraba luz entre la oscuridad, y sobre todo, vivía en ella, Amelia, la madre que sobrevivió a la violencia y fue salvada por un toro que vino del silencio.